Bueno, Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en OFS Región Cuyo, que también incluye a los hermanos de Patagonia. Así que bueno, muchas gracias por estar. El tercer encuentro con Fray Hugo Almirón, a quien nuevamente le damos enormemente las gracias. Un lujo compartir esta experiencia. Y bueno, hoy vamos a dar cierre también a este ciclo de tres encuentros sobre el cántico de las criaturas. Gracias, Hugo. Adelante. bueno, buenas noches a todos. Quiero comenzar con un texto de Primera Celano 50 y que está también como integrada la carta al hermano León. Dice así, es un texto donde Francisco le dice a Fray Riserio que interiormente estaba atormentado. ¿Mm? Dice, no te dejes turbar por ninguna tentación, hijo mío, ni torturar por inquietud alguna, porque te quiero muchísimo. Y entre todos aquellos a quienes particularmente amo, eres muy digno. Estate seguro de mi afecto y de mi ternura. Ven a verme cuando quieras, con toda confianza, y háblame al corazón abierto. En alabanza de Cristo y su pobrecito Francisco. Amén. Amén. Quería comenzar con esto para mostrarnos este amor propio de Francisco, con tanta ternura, con tanta delicadeza, con tanta expresión también y manifestación de los afectos, ¿no? Y de no tener problemas también en eso. Cuando uno siente estas palabras, después continúa el texto, yo lo leía en las biografías antiguas y decía que el hermano quedó reconsolado por estas palabras y toda tentación, toda tormenta se le fue. ¿Cómo no se va a ir con el amor, no? Y yo creo que acá viene, continuando con el cántico de las criaturas, o el cántico del hermano Sol, como también lo llamaba Francisco. eh, Nosotros habíamos quedado en la luna y las estrellas, ¿no? Y en la luna está también la presencia de Clara, porque dice claras, preciosas y bellas, ¿no? Y hay que incluir a Santa Clara porque Clara va a simbolizar en el inconsciente de Francisco y sobre todo como arquetipo de lo femenino, ¿no? La integración de lo femenino en Francisco, ¿no? La integración de la intuición, la integración de la contemplación. Acuérdense que Francisco va a dudar en un momento si su vida de fraile, o sea, su vida de dedicada a Dios, de consagrado, iba a ser solamente contemplativa o tenía que tener una mezcla de vida activa y contemplativa. Y le pide a Clara, y le pide al hermano Silvestre, y le pide a Maceo que oren para ver qué le manifestaba Dios. Y Clara va a ser una guía espiritual en Francisco muy grande, impresionante, ¿no? Eh, ¿Qué se simboliza inconscientemente con la hermana luna y las estrellas? Aparecen ciertos valores íntimos, eh, porque Clara va a entrar en el universo de Francisco no por simple casualidad, sino va a ser un suceso que va a marcar en Francisco su apertura y acogida profunda, ¿no? En el plano del ser. Para ser totalmente de Dios, acuérdense que Francisco tenía que haber renunciado a la mujer para ser totalmente de Dios. En ese momento, los movimientos pauperísticos, algunos que eran heréticos, tenían curas amancebados. ¿Qué significa curas amancebados? Que tenían mujeres, ¿no? Y que tenían trato carnal. Los laicos también. O sea, no se vivía la castidad. En cambio, Francisco incorpora la castidad fuertemente y la vive fuertemente, ¿no?
pero también la castidad no por un egoísmo, sino como un lugar de fecundidad, ¿no? De fecundidad sobre todo a Dios, ¿no? Para Dios. Eh, Acuérdense también que es importante que Clara va a aparecer como el arquetipo de la doncella amada. Acuérdense, la doncella amada. Y se va a agregar como la virgen doncella, ¿no? Hay varios encuentros entre Francisco y Clara. Está el encuentro donde Francisco la invita a Clara a comer en Santa María de los Ángeles. Hay momentos donde Francisco es cuidado por Clara. Acuérdense que yo le dije la otra vez, cuando vuelve de Egipto, que Francisco está ciego, con problemas digestivos, y Clara le arma una cabaña con esterillas también, de juncos, como cama, y ahí lo cuida, ¿no? Eh, Acá en ellos dos se va a manifestar la conjunción y la unidad de Eros y Ágape. ¿Qué es el Eros? Eros es el amor afectivo, no es lo que nosotros consideramos lo erótico, ¿no? Sino es el amor afectivo, el amor de manifestación de los afectos, como decía recién yo, cuando Francisco le hablaba al hermano Liserio, ¿no? Entonces, este amor afectivo se da en el Eros, diferente al amor sexual, que es el amor propiamente corporal, genital, que es biológico. El amor afectivo implica también la parte de la personalidad, la historia, la voluntad, los afectos que tiene esa persona, cómo vivió, la formación. Ágape es el amor oblativo. Acuérdense que ágape es el amor más elevado. Algunos santos lo han llamado eh, el amor de beatitud. ¿Por qué le dicen de beatitud? Porque ya es un amor directamente consagrado a Dios y a partir de Dios yo amo a todos los seres humanos. Este amor, esta conjunción tenía a Clara y Francisco. Los dos vivían el eros transformado por el ágape. El eros transformado por el ágape. Eh, Hay una espiritualización de la vida y de la vivificación, ¿no? De la vida afectiva y de los afectos, ¿no? Hay una espiritualización en el sentido de que la afectividad se vuelve madura. Pero también Clara, la luna, y Francisco, el sol, aunque Francisco dedica, el hermano sol es Dios, ¿no? El Altísimo, pero también lo podemos nosotros incorporar por los aspectos masculinos y hablar del sol como el animus, y de la luna como, que es Clara, como el ánima, son los aspectos femeninos, los aspectos masculinos en el animus, ¿no? Hay una conjunción también allí. Eh, La luna y las estrellas se van a mostrar en el cielo preciosas, bellas y claras, ¿no? Pero en el cielo de noche, no en el cielo, como dije yo la otra vez, no en el cielo de día. ¿Mm? Eh, eh, la luna, las estrellas, la noche sigue ejerciendo su poder atractivo sobre los enamorados de todos los tiempos, sobre los poetas. También es atracción al misterio de Dios. Esta conjunción de luna, estrellas con la noche también habla de unidad, pero también habla que la luna recibe su luz del sol. La luna no puede iluminar si no recibe la luz del sol. Entonces hay una conjunción también de la luz de la luna a partir del sol. ¿Qué significa esto? Ser con su ser otro. Ser con su ser otro. En el rostro de la mujer, la luna, lo materno, la afectividad, la intuición, la creatividad.
la feminidad, la dulzura, la paz, la tranquilidad, lo contemplativo. En el rostro del sol que está detrás de la luna que la está iluminando, el hombre, la masculinidad, lo paterno, la reflexión, la razón, la inteligencia, la acción, el dinamismo, el apostolado, la evangelización, la misión. Todos nosotros tenemos esta conjunción de sol y luna dentro de nuestros corazones, pero nos ofrece también la espiritualidad franciscana. Qué interesante. Tenemos que seguir avanzando, no me voy a quedar mucho tiempo en esto, porque si no, no vamos a hacer tiempo para lo último que yo quiero llegar. Vamos a continuar con el hermano viento y la hermana agua en forma sintética, que es las próximas estrofas. El viento sopla donde quiere y como quiere, y no sabes de dónde viene y a dónde va. Juan, capítulo 3. Charla de Jesús con Nicodemo, de noche también. El viento no nos da reposo cuando sopla demasiado. Así es el que nace del Espíritu, dice Jesús, como el viento. El viento es soplo de Dios. El hermano viento nos muestra que tenemos que dejarnos guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El hermano Francisco, acuérdense que al comienzo pone como general de los franciscanos al Espíritu Santo. Dice, el general de los franciscanos, el capo de los franciscanos, el que está manejando todos los franciscanos, toda la familia franciscana es el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Ser hombres y mujeres neumáticos. La palabra neumáticos, neuma, es espíritu en griego. De ahí viene el neumático, que tiene aire, ¿no? Nos engarza esto con los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. ¿Cuáles son esos frutos que tenemos que dar? Paciencia, amor, alegría, paz, afabilidad, bondad, fidelidad. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, ¿no? Pero el arquetipo del viento no se puede ver separado del agua, con la que forma una pareja fraternal. El hermano viento es el medianero por el que el Señor da sustentamiento a las criaturas, da oxígeno, y está asociado a la obra creadora. En cambio, la hermana agua es muy distinta. Dice que la hermana agua es útil, humilde, también preciosa como la luna y las estrellas, y casta. Acá va a venir lo esponsal, ¿no? Como una unión matrimonial entre el viento y el agua, ¿no? ¿Dónde va a aparecer esta simbología? En los sacramentos. Sobre todo en el bautismo, ¿no? El viento del Espíritu que se hace presente y el agua del bautismo, ¿no? Entonces, hay una unión esponsal del viento y el agua, sí, lo masculino y lo femenino, pero significa también un nuevo nacimiento, una nueva creación, ¿no? Para nosotros, la familia franciscana significa renovar continuamente nuestros compromisos como familia franciscana en el espíritu. No achancharnos, ¿no? No volvernos aburridos en nuestro carisma, sino pedir continuamente al Espíritu de Dios una renovación de nuestra entrega, ¿no? Acuérdense que la imagen joánica del Evangelio de San Juan, en la charla con Nicodemo, el viento y el agua significa un nuevo nacimiento, tenés que volver a nacer de nuevo. ¿Cómo? Dice Nicodemo, tengo que meterme en el útero de mi madre, tengo que meterme adentro de mi madre. Nicodemo, que era un hombre grande, ¿no? No entendía, pero después entendió. La liturgia de la noche pascual, de la vigilia pascual, acuérdense, en la bendición de las aguas, ¿qué se expresa?
que simboliza la vida nueva traída por Cristo. ¿Qué hacemos nosotros los celebrantes en ese momento? Soplamos sobre el agua y decimos que el soplo de nuestra boca bendiga esta agua, que descienda a las honduras de esta fuente el poder del Espíritu Santo, transmitiéndole el poder de otorgar la vida nueva. Esto decimos en el momento que bendecimos el agua de la pila bautismal, de la fuente bautismal, ¿no? Que el soplo de nuestra boca bendiga esta agua, o sea, soplamos, el soplo de nuestra boca tiene que bendecir el agua, ¿no? Por supuesto que el agua en sí misma es símbolo de qué? Del seno materno, de la madre, del útero, del mar. En la psicoterapia simbólica, yo dije la otra vez que se hace todo un viaje simbólico. Bueno, uno de los viajes simbólicos en la terapia es viajar al fondo del mar. Y el fondo del mar significa la madre, la relación con la madre, pero también significa el agua, las emociones, los sentimientos. Jesús que camina sobre el mar en momento tempestuoso, sobre las olas agitadas, nuestras tormentas interiores. Jesús que está caminando sobre nuestras tormentas interiores y que tenemos que reconocerlo. Entonces, esto es importante para nosotros porque nos acerca a la espiritualidad al hoy, a lo de todos los días, ¿no? No quedarnos solamente con la teoría, acuérdense de la praxis, ¿no? Que dije yo la otra vez y que repetimos también en el segundo momento, ¿no? Estoy sacando mi mate, estoy sacando mi adicción. Bueno, entonces, el tema, el tema del agua es un complemento importante de nuestro ser, pero el agua se la caracteriza, se la fraterniza por ser humilde. ¿Qué significa esto? Renunciar a la voluntad de poder y dominio que podemos tener en la fraternidad, ¿no? Muchas veces nosotros, depende del servicio que tengamos, enseguida la tentación del dominio o de poder se hace presente, ¿no? Algunas veces de manera sutil, ¿no? Tenemos que reconocer en el agua el ánima, que es la parte no racional también, ¿no? Eh, Se lea la parte más intuitiva que tiene el ser humano, ¿no? Eh, San Francisco en su carta a todos los fieles dice, no debemos desear estar sobre los otros, al contrario, debemos ser siervos y sumisos a toda humana criatura por Dios. Y el Espíritu del Señor descansará sobre todos aquellos y aquellas que tal hagan y perseveren hasta el fin, y hará en ellos habitación y morada, y serán hijos del Padre Celestial, cuyas obras realizan, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a todos los fieles, o sea, a todos nosotros, a ustedes y a mí, a todas las órdenes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver hasta acá que el cosmos, sol, luna, estrellas, agua, viento, agua, va a ser una gran familia. Una gran familia donde aparece lo femenino, lo masculino, donde aparece el hermano viento, la hermana agua, y que es lo más importante de este cántico, que todo nos lleva a la presencia de Dios, todo nos eleva. Pero sobre todo lo que viene acá y que es lo más interesante, que es el hermano fuego. Los dos últimos, perdón, el último par, el fuego y la madre, la hermana madre tierra, son muy fundamentales. Sobre todo porque Francisco amaba el fuego y quería muchísimo el fuego. 3 veces repite el cántico, el calificativo sobre el fuego, hermoso.
y lo aplica a un elemento, a este elemento luminoso, ¿no? Francisco ama el fuego con un amor de predilección entre todas las criaturas inferiores o irracionales, podríamos decir, ¿no? Se dice Espejo de Perfección, número 116, sentía un afecto particular por el fuego en razón de su belleza y de su utilidad. De su belleza y de su utilidad. Entonces, esto hace con las palabras que también nos transmite Celano, ¿no? Dice en segunda Celano 166, hermano mío, fuego, el Altísimo te ha creado dotado de maravilloso esplendor, sobre las demás criaturas, vigoroso, hermoso y útil. Sea ahora benigno conmigo, cortés, porque hace mucho que te amo en el Señor. Palabras de Francisco, el momento de someterse a una cauterización de las sienes con hierro candente. Acuérdense que un médico le quiso operar la parte de los ojos, ¿no? Entonces le ponen la sien para que él vea. Y él acepta esto sin anestesia. Eh, por eso le pide al fuego que sea benigno conmigo, cortés, ¿no? Fíjense qué delicadeza de Francisco, ¿no? Qué lenguaje, qué comunión con las criaturas. Y esta comunión con las criaturas no significa un panteísmo, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero eso parece un panteísmo, porque ¿cómo va a tener una hermandad tan fuerte con los elementos, con los elementos irracionales, ¿no? O también con los animales, con las aves, con los mamíferos? Y porque esto te habla de un alma que está transformada y que nos lleva también a eso, ¿no? El lenguaje de Francisco con el hermano Fuego es el lenguaje de un amante, de un amante. Se acercaba junto a él y meditaba en su compañía como aparece en Espejo de Perfección. Las candelas dejaba que se consumiesen por sí, que no la apagasen. No querían que apaguen las candelas. Segunda Celano 165. En todos lados veía que toda llama era el símbolo de la luz eterna, dice Tomás de Celano, biógrafo casi contemporáneo a Francisco. El hermano Fuego en el cántico tiene una relación muy fuerte con Francisco, fraternal, dinámica, indomable, robusto, vigor, impulso, fuerza, invencible, gozo, arrebato. Esta imagen pone a Francisco en trance de alabanza y lo lleva, lo eleva al Altísimo. Para Francisco el fuego es resplandor y vida ardiente de Dios, el amor de Dios. Por eso lo van a llamar el serafín de Asís. Los serafines son el coro de ángeles que están directo pegados, el más elevado de todo, a la vera de Dios, al lado de Dios, ardiendo en amor continuamente. Francisco va a ser el que va a desparramar amor alrededor suyo, como leí yo al comienzo, ¿no? Con este hermano que estaba atormentado. Eh, pero también el fuego es símbolo, arquetipo del deseo, de nuestros deseos. Perdón. De nuestros deseos, ¿no? Tiene la capacidad del fuego de simbolizar nuestro deseo biológico, sexual, nuestro deseo afectivo, eros, y nuestro deseo de beatitud, que es ágape, el deseo de amor a Dios. Pero también es símbolo de la libido, ¿no? Como energía vital, tomando a Jung, no a Freud. Porque para Freud la libido es solamente un deseo sexual, genital. En cambio, para Jung, la libido es un deseo, una tendencia, un impulso más de la energía de vida vital,
donde está incluida la parte sexual, por supuesto, en este deseo vital, ¿no? Comulgar con el fuego es retornar al hogar inicial, retornar a nuestra fuente. ¿Qué se nos dice a nosotros, familia franciscana? Retorná a la fuente de tu espiritualidad, no te olvides, para tu identidad. ¿Mm? La identidad del seglar franciscano va a estar acá también, porque el cántico nos ofrece muchos elementos simbólicos para interpretar y entender por dónde va nuestra identidad como franciscanos. Pero también para Francisco el fuego es el símbolo del hogar materno, de la afectividad primera. Es revivir inconscientemente las impresiones primeras de intimidad, de unión, de bienestar. Por supuesto que hay muchas cosas para decir de esto, ¿no? Por supuesto que el fuego también es algo que produce malestar, ¿no? Yo quiero solamente eh, comentar dos hechos, dos tipos de fuego en la vida de Francisco. Eh, Uno aparece en las florecillas, capítulo 24, ¿no? Florecillas, capítulo 24. ¿Alguien tiene los escritos? Para no tardar. Bueno, acá está. Dice, cuando viene de visitar al sultán, cuando se va a visitar al sultán, ¿no? Eh, Dice, obtenido este salvoconducto, envió San Francisco de dos en dos a sus compañeros a diversas regiones de los sarracenos a predicar la fe de Cristo. Y él, con uno de ellos, se encaminó al país que había elegido. Llegado allá, entró en un albergue para reposar. Había allí una mujer muy hermosa de cuerpo, pero sucia de alma. Y esta mujer maldita provocó a San Francisco al pecado. Acepto, le dijo San Francisco, vamos a la cama. O sea, aceptó la invitación de esta mujer para ir a la cama. Y ella lo condujo a su cuarto. Entonces le dijo San Francisco, ven conmigo que te quiero llevar a un lecho mucho más bonito. La llevó a una grande fogata que tenían encendida en aquella casa y con fervor de espíritu se desnudó por completo, se echó junto al fuego sobre el suelo ardiente y la invitó a ella a desnudarse y tenderse también en una cama tan mullida y hermosa. Estuvo así San Francisco por largo espacio, con el rostro alegre, sin quemarse ni tostarse lo más mínimo. La mujer, espantada ante tal milagro y compungida en su corazón, no solo se arrepintió del pecado y de su mala intención, sino que se convirtió totalmente a la fe de Cristo y alcanzó tan gran santidad que se salvaron muchas almas por medio en aquel país. Esto habla en países de infieles, ¿no? Por supuesto que está exagerado, pero eh, a nivel simbólico el fuego es un deseo animal también, ¿eh? Es el héroe en estado salvaje. Es importante la actitud de Francisco, ¿no? No rechaza a la mujer, pero quiere llevarla a otro lado, la quiere transformar, quiere que su deseo se transforme, ¿no? La invita junto a él ¿qué significa que la invita junto a él? A la profundidad de vida que tiene Francisco, simbolizado por el fuego. El fuego le ofrece a Francisco un fuego de desapropiación, de deshacimiento, de purificación del deseo, ¿no? Pero del deseo sexual. El deseo sexual está transformado acá.
este deseo sexual que trae la mujer, pero la mujer queda purificada luego por el arrepentimiento. Y el otro hecho, la segunda anécdota, sucede en el convento de Santa María de los Ángeles, cerca de Asís. Eh, Francisco creyó responder al deseo de Clara, recluida en San Damián, invitándola a comer con él y sus hermanos ahí en Santa María de los Ángeles. Florecilla, capítulo 15. Florecilla, capítulo 15. Solamente voy a leer el hecho, que es lo que pasó, ¿no? No todo el relato porque es largo. Santa Clara va con otras hermanas al monasterio. Como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de Dios con tal suavidad, con tal elevación y tan maravillosamente, que viniendo sobre ellos la abundancia de la divina gracia, todos quedaron arrebatados en Dios. Y estando así arrobados, elevados los ojos y las manos al cielo, las gentes de Asís y de Betona y las de todo el contorno vieron que en Santa María de los Ángeles y todo el convento y el bosque había entonces al lado del mismo un gran fuego que ardía violentamente como si fueran pasto de las llamas la iglesia, el convento y el bosque al mismo tiempo, por los que los habitantes de Asís bajaron a socorrer para apagar el fuego, persuadido de que todo estaba incendiándose. Al llegar y ver que no había tal fuego, entraron al interior y encontraron a San Francisco con Santa Clara y con todos los compañeros arrebatados en Dios por la fuerza de la contemplación, sentados en torno a aquella humilde mesa, con lo cual se convencieron de que se trataba de un fuego divino y no material, encendido milagrosamente por Dios para manifestar y significar el fuego del amor divino en que se abrazaban las almas de aquellos santos hermanos y de aquellas santas monjas. Bueno, hasta ahí. ¿Qué tipo de fuego es este? Este es el fuego de ágape, el fuego del amor del ágape, ¿no? Por supuesto que hay una profunda amistad que unía a Francisco con Clara, ¿no? Eh, este fuego gigantesco que no quema, parecida a la zarza ardiente, ya es un fuego, el deseo ya está purificado, está transformado. Pero hay un amor profundamente humano y divino que une estas dos almas. Hay una unión espiritual entre Francisco y Clara. Entonces, es importante entonces el fuego, ¿no? Como también hay otra aparición de un carro de fuego que aparece en el medio del sol, en el medio de los hermanos también, es importante. Esto aparece en primera Celano 47, pero no me voy a detener. Yo quiero terminar esto del fuego con lo que escribe San Buenaventura, ¿no? Dice, admiraba a los seres hermosos la belleza infinita del Hacedor, y por los vestigios impresos en las cosas, encontraba doquiera a su amado, formándose de todos los seres una escala misteriosa por las que subía hasta aquel que en expresión de los cantares es amable y dulce a la vez. Y acá viene el último elemento, que es la madre tierra, la hermana madre tierra, dice Francisco, y la tierra hay un descenso de el cielo en el cántico, ¿no? Por supuesto, hay un descenso del cántico de las criaturas, de partir del sol, la luna, las estrellas, pasar por el viento, el agua, el fuego, y ir a la tierra, hay un gran descenso espiritual, pero hay un descenso también de fraternidad. La tierra siempre para muchas civilizaciones significó la madre. Acuérdense, acá también en América Latina, la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra, ¿no? Entonces, para muchas culturas la tierra es la madre. En algunas culturas y religiones chinas y japonesas, tanto el nacimiento como la muerte iba a la tierra. Al recién nacido se lo sacaba del útero materno y se lo colocaba en la tierra, como diciendo, bueno, este es el lugar donde tenés que habitar ahora. Y también, después de muerto, había gente que se enterraba sin ataúd, sin féretro, directamente a la tierra.
Nosotros vamos a encontrar esto en muchos monjes también, ¿no? Había monjes trapenses que se enterraban directamente sin ataúd a la tierra, como signo de unirse a la tierra. Acuérdese, Francisco cuando se está muriendo pide que desnudo lo coloquen en la tierra, ¿no? Eh, la hermana madre tierra, y acá está la diferencia con las religiones de la Pachamama y otras cosas más, porque para Francisco es una hermana, no es solamente la madre, es la hermana madre tierra. Esto, no, esto hay que tenerlo en claro, ¿no? Para no confundir. Por supuesto que nos habla, ¿a qué le empujaba a Francisco, por ejemplo, subir las montañas, el Alberna, meterse en las cuevas, el universo de la caverna, ¿no? La caverna, como el mito de la caverna de Platón, la caverna es un universo interior, lleno de sombras, de ecos, pero también es un símbolo del útero materno, femenino, ¿no? La caverna. Entrar en, entrar en profundidad para luego arrojarme a la trascendencia, para luego volcarme a la trascendencia. ¿Qué significa la Tierra? Entonces, la Tierra, con el tema de la caverna, con el universo de la caverna, va a significar también meterme adentro de mi vida. ¿Quiénes son los grandes autores del recogimiento como grado de oración? Los franciscanos. Acuérdense que los franciscanos, Enrique Er, místico franciscano del norte de Alemania, va a introducir en España el recogimiento adquirido y el recogimiento infuso, que lo va a volcar luego Fray Francisco de Osuna en el tercer abecedario, que luego lo lee Santa Teresa y lo incorpora al famoso método del recogimiento infuso en el monasterio, en la Carmelita, lo incorpora ella en su vida, ¿no? Pero después luego, cuando hace la reforma, ella va a reconocer que es un grado de oración importantísimo. Y ella lo aprende de los franciscanos. Acá en el mito de la caverna, en el mito de la tierra que ofrece la caverna, que ofrece la montaña y la caverna, eh, es un viraje hacia la interioridad. Yo no puedo tener paz si no tengo vida interior. Yo no puedo transmitir la presencia de Dios si no tengo vida interior. Yo no puedo conocerme totalmente si no tengo vida interior. ¿Por qué se llama el libro Espejo de Perfección? ¿En el espejo yo me miro? No, cuando yo me miro en el espejo tengo que ver a Cristo en ese espejo. Cuando yo miro a Francisco tengo que ver a Cristo en Francisco. La caverna es un lugar de purificación, pero también un lugar de interioridad, de riqueza. Este lugar de transformación, refugio seguro, reconciliación, pero también la caverna nos trae el Belén, la gruta de Belén, ¿no? Grecho. ¿Quién está en Grecho? Grecho, 3 años antes de su muerte, Francisco, en el flanco de la montaña cerca del Grecho, va a realizar un pesebre viviente. Y esto va a producir el tema del devenir interior, ¿no? También. ¿Qué aparece en el tema de la gruta de Belén? La humildad. La tierra es humus, la humildad, ¿no? El camino de la encarnación. Hay un teólogo protestante, Bullman, que dice así, ¿no? Una frase, dice, quiero a Cristo sin el pesebre. Esto es querer a Cristo sin su matriz cósmica y humana. Esto hay una ruptura, ¿no? Que expresa una relación con la trascendencia, pero es algo que desencarnado. ¿Cómo voy a querer a Cristo sin el pesebre, ¿no?
sin la representación de la mediación humana. El Cristo del pesebre nos habla de la humanidad, de la divinidad en la humanidad. Nosotros algunas veces cuando encaramos nuestra vida franciscana, separamos también los tantos y desencarnamos. Algunas veces incorporamos tanto la forma de la institución que nos deshumanizamos, ¿no? Encarnamos tanto la, eh, lo que nos enseña, por ahí la regla, las constituciones, etcétera, y nos quedamos en los principios, en las leyes, en las exigencias y nos deshumanizamos también, ¿no? Es como que nos volvemos técnicos de los saberes intelectuales, de lo que presenta la orden a nivel mundial y la vida queda rezagada, ¿no? Cuando eso tiene que incorporarse a la vida de todos los días y sobre todo a la vida franciscana que yo tengo. Francisco con el pesebre de Grecho nos muestra y nos liga al misterio de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Su relación con la trascendencia pasa por los caminos humildes de la encarnación. Qué interesante esto, ¿no? Francisco en Grecho, pero también Francisco desnudo con la tierra desnuda, ¿no? ¿Por qué Francisco quiere, a lo último antes de su muerte, sentir a la tierra desnuda? Porque él lo considera su muerte como una Pascua, ¿eh? De comunión estrecha con la Pascua de Cristo. Ya todo lo tengo por nada, ¿no? Dice San Pablo, por alcanzar a Cristo, aunque ya ha sido alcanzado por él, ¿no? Qué importante es la pobreza, ¿no? Qué importante es la pobreza. La pobreza en el corazón, la pobreza en los logros. Por supuesto que esto no quiere decir que me quede sentado o que no me esfuerce o que no trabaje o que no me comprometa, pero sí significa no darle el corazón, ¿no? Ni siquiera a mis propios logros. Si lo logro es gracias a Cristo, si lo logro es gracias al don que me dio el Señor, para que yo pueda tener más inteligencia o más capacidad para seguir adelante, pero es un don. Acuérdense que existen dones naturales y sobrenaturales, pero tanto los dones naturales como sobrenaturales son dados por Dios, por el Altísimo. La pobreza significa desapropiación, deshacimiento, no apropiarme de nada, usar, pero no como dueño absoluto, sino como dueño relativo de las cosas, ¿no? Eh, Acá hay una mística de unión con Cristo, ¿no? La celebración franciscana de nuestra hermana Madre Tierra no es un retorno al paganismo, no es un retorno al hombre primitivo, no es un retorno al hombre y a la mujer de la noche, fascinados por una unidad perdida, no. ¿Qué es la celebración franciscana de nuestra hermana la Madre Tierra? Es la celebración de una aurora donde todo el orden de la naturaleza aparece impregnado, iluminado por aquel que es espíritu vivificante. El paraíso perdido se ha convertido en la tierra prometida. El paraíso perdido se ha convertido en la tierra prometida. Muy bien, acá hay una reconciliación de Francisco, de reconciliación de lo sobrenatural, de lo natural y de lo humano, ¿no? Hay una reconciliación, hay una unión. ¿Qué significa reconciliación? Que concilian lo sobrenatural, lo natural y lo humano, y esto da hincapié a las dos últimas estrofas.
¿Qué dicen las dos últimas estrofas? El perdón y la paz. Dice las dos últimas estrofas: bienaventurados aquellos que la sufren, loado seas mi Señor por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues por ti Altísimo coronados serán. Loado sea mi Señor por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que morirán en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad. En forma sintética hay una reconciliación, ¿no? Francisco, hay una alabanza a las criaturas, pero ya aparece el ser humano, ¿no? Acuérdense que la historia es, había una división entre el podestá de Asís y el obispo, y Francisco por eso compone. Él va a componer en julio de 1226 la penúltima estrofa. Y la última sobre la muerte la va a componer en octubre antes de morirse, de 1226. La anteúltima la compone en julio, la de los que perdonan, ¿no? Y la de la muerte la va a componer unos días antes de su muerte. Acuérdense que él muere en el 3 de octubre. O sea que la pudo haber compuesto el primero o el 2, en víspera de su muerte. La estrofa de la muerte, ¿no? ¿Qué se expresa acá? La paz, la voluntad de reconciliación, el perdón, el retorno a la gracia, la amistad divina recuperada, la reconciliación total con Dios, la reconciliación de los seres humanos entre sí, la fraternidad, la reconciliación de cada uno consigo mismo en un solo espíritu de misericordia, ¿no? Hay una gran reconciliación en el cántico. Esto lo digo en forma resumida. Entonces, pero puede haber un dualismo peligroso. Y hay dos actitudes fraternas contradictorias. Hay una actitud de respeto, de acogida, de simpatía frente a los demás, a los semejantes, en que uno puede tener. En el cántico, sobre todo, desembocando en este momento de la reconciliación, ¿no? Yo puedo tener con mis hermanos una actitud de acogida, de simpatía frente a los semejantes, frente a los seres humanos, frente a los hermanos de la fraternidad. Pero, Pardo, Pardo, ¿dónde metemos Pardo? 100 Pardo. Ah, cambió, te mandé. Hola, hola. Gaby, perdón, Gaby, buenas noches. Tenés el micrófono abierto, Gabriel. pero podés vos cerrarlo, o Cecilia. Ahí está. Pero ¿cuál es la dualidad? Una actitud agresiva, ¿no? De conquista y de dominio frente al conjunto de la naturaleza, ¿no? De creerme superior. Frente a otros. Esta oposición de lo humano con la naturaleza, con las demás criaturas, puede generar en mí una división, impidiéndome la reconciliación con los que me ofenden o de yo pedir perdón, ¿no? Esta división también genera hoy una división entre la fe y la técnica, ¿no? No hablemos de las ciencias. Hoy se enarbola a la técnica, sobre todo lo que tiene que ver con la informática, como la panacea, la felicidad, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces hay una división en el ser humano donde se prefiere la virtualidad a la presencialidad, ¿no?
en las relaciones humanas. Hay una humanidad robotizada, ¿no? Esta humanidad robotizada no ayuda a crecer en los lazos fraternos franciscanos, ¿no? Se crea un falso misticismo, dando la espalda al mundo. Yo me puedo alienar, ¿eh? Dando la espalda a la realidad. Muchas veces hay que fijarse en esto, que la relación de Francisco con Dios lo hace sensible al bien y al mal del ser humano, no lo aleja del ser humano. Al contrario, lo acerca más al ser humano, a las alegrías y sufrimientos. La alabanza al Creador en el cántico a las criaturas va a contener una llamada a todos los seres humanos a la conversión, a que cambiemos, que dejemos de lado esta dualidad, ¿no? Esta dicotomía. Y por último viene la muerte, ¿no? Y la muerte es un encuentro. No es odiosa, no es mala. Muchas veces nosotros percibimos a la muerte externamente y no dentro de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos conocimiento de lo que es la muerte en otros, pero cuando nos llega a nosotros tratamos de escaparnos. Francisco no. Francisco la acepta y toma conciencia. Nosotros no queremos tomar conciencia de que la muerte es parte de la vida. ¿Qué produce la muerte? Y dejar todo, ¿no? Dejamos todo lo que hicimos, todo lo que tenemos, también los afectos, también las relaciones humanas. Dejamos de lado los logros, las profesiones, dejamos de lado la casa, el hogar, dejamos todo. Tenemos una absoluta desnudez en la muerte. Y Francisco lo simboliza queriendo morir desnudo en la tierra desnuda. La idea de la muerte se nos impone muchas veces cuando tenemos alguna enfermedad o cuando muere algún ser querido, alguien que queremos mucho, y genera en mí angustia y rebelión. En Francisco no. Francisco ya sabía que iba a morir, pero no tenía angustia ni rebelión, sino va a fraternizar con ella, con sencillez, sin angustia, y la va a incorporar al conjunto del cántico a las criaturas, ¿no? Hermana muerte, hermana muerte. No está encerrado en su propia individualidad, en su propio yo. Inclusive el yo también tenemos que dejar en la muerte. Fíjense lo que significa dejar nuestro yo en la muerte. Es, es terrible, porque es como que se me quiebra mi yo en ese momento, psicológico, ¿no? Estoy hablando del yo psicológico, de todo lo que yo he sido. Eh, la muerte me arrebata incluso ese yo que está ligado a mi identidad. Soy un ser terreno, soy un ser que tiene familia, que tiene hogar, que tiene esos logros. Eh, Muchas veces hay una forma errónea de enfocar la inmortalidad, que se reduce en el fondo a una defensa del yo contra la devastación y la muerte, ¿no? Decimos, ay, no, bueno, la muerte es un paso a nuestra inmortalidad, vamos a vivir para siempre. Entonces nos refugiamos en eso para que no nos duela la muerte, ¿no? No digo que esté mal, pero hay algunas veces que lo obtenemos como una gran defensa, ¿no? Para no enfrentar la muerte, para no tomar conciencia. Francisco no perdió la paz. En la muerte hay una necesidad y una forma de elevarnos, de elevar nuestro ser al ser eterno, ¿no? Todo esto, ¿cómo podemos actualizar? Todo el cántico de las criaturas, acá viene la actualización.
del Cántico a las Criaturas, ¿no? ¿Con qué palabra? Con la última frase. Cuando yo hablé del monograma de Cristo, acuérdense que la última frase que dice, ¿qué decía la última frase del Cántico? ¿De qué hablaba? Del servicio. Servidle con gran humildad. Servidle, el servicio. El ideal franciscano, el ideal el hermano laico del franciscano seglar, tiene que estar confrontado e integrado a la realidad que me toca vivir. Yo no puedo vivir un ideal de franciscano seglar alejado totalmente de la realidad que me toca hoy vivir. Esta es mi realidad. ¿Qué realidad? Y social, política, cultural. Yo creo que una de las cosas que tenemos que incorporar dentro de la familia franciscana es el discernimiento, que en eso nos ganan los jesuitas, que en eso nos gana la espiritualidad ignaciana, ¿no? Nosotros no discernimos demasiado, obramos directamente, como nuestra espiritualidad es la praxis, enseguida actuamos y ya está, ¿eh? Y pasamos a otra cosa. No, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar también. ¿Y qué tenemos que discernir? Los signos de los tiempos. ¿Está en crisis la OFS? ¿Tiene crisis actuales la OFS? No tener miedo de hablar de esto. Muchas veces tenemos que sacarnos las caretas, ¿no? Y decir, sí, estamos mal, tenemos cada vez menos gente, cada vez somos menos. La OFS no es una asociación más dentro de la iglesia. ¿Qué es la OFS? No es una institución más dentro de la iglesia. ¿Qué es la OFS? No es un movimiento más de la iglesia, como pueden ser los focolares, como puede ser la Acción Católica. No. ¿Qué es la OFS? Es un grupito que se reúne mensualmente, un club de amigos. Somos, qué sé yo, fan de San Francisco. ¿Qué es la OFS? ¿Qué es la OFS? La OFS es una forma de vida, y esto es importante. Es una forma de vida que abarca toda mi vida, no solamente cuando me reúno con mis hermanos mensualmente o cada 15 días. Abarca toda, es una forma de vida. Fíjense que Francisco fraterniza con todo el cosmos, también con los seres humanos, a lo último, con la muerte misma. Esta apertura de la espiritualidad franciscana es magnífica, es bellísima, pero si yo la incorporo a mi vida de todos los días, a mi vida actual, no si solamente la dejo ahí como un receptáculo que lo pongo y lo saco, ¿eh? Hoy soy franciscano, mañana no, no soy franciscano. Hoy soy franciscano, pasado, no, no soy franciscano. Entonces, no es un estante a llenar, sino es la forma de vida, es la vida misma que está en movimiento, que está en acción, que tiene la espiritualidad de la acción, que tiene la espiritualidad del compromiso, que tiene la espiritualidad de la inserción, que tiene la espiritualidad de la itinerancia, que tiene la espiritualidad del desprendimiento, que tiene la espiritualidad de la fraternidad, del amor, que tiene la espiritualidad de la pobreza, de la libertad, de la alegría, del gozo, de la contemplación, pero también de la acción. La palabra orden algunas veces nos da orgullo, ¿no? Ay, nosotros no somos como estos movimientos que surgieron todo ahora, como, qué sé yo, el movimiento de la palabra, los focolares, la renovación carismática católica, la acción. No, somos una orden, qué importante.
Y algunas veces nos quedamos con ese título nada más. ¿Qué significa orden? Es interesante esto, ¿no? Implica participación en el vínculo fraterno, participación en una escuela de espiritualidad que es franciscana, que me constituye como una gran familia. Esto significa orden. Me constituye en una gran familia. Palabras de San Juan Pablo II, que le habló a la orden franciscana seglar. Una gran familia, un vínculo, también un vínculo filial, con la vigorosa rama de la espiritualidad del polverello de Asís. Qué interesante, somos una forma de vida, pero orden significa que soy una gran familia. Esto no lo tenemos que perder de vista. Los laicos no tienen que perder de vista esto. Porque muchas veces picoteamos distintas cosas y estamos tan dispersos, estamos tan fragmentados, ¿eh? Con distintas partes de espiritualidades que verdaderamente no nos ayudan. Y dejamos de lado nuestras fuentes, dejamos de lado lo esencial. ¿Cuál es la vocación y la misión del laico franciscano en la iglesia y en el mundo? Primero, que están llamados por Dios a esta vocación. No es que me invitó fulano, ni que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Pedro, no. Me llamó el Señor, me llamó Dios. Es un llamado de Dios. Y los derechos y deberes del laico franciscano y la prestancia del laico franciscano y la identidad del laico franciscano deriva de la misma unión con Cristo. En tanto y en cuanto yo esté unido a Cristo, puedo vivir este laicado franciscano de manera fecunda. Algunas veces no tenemos fecundidad, o sea, no hay seguidores, porque no sabemos vivir esta unión con Cristo. Hay tres afirmaciones fundamentales. El laico, y esto lo tienen que tener en cuenta, es el elemento esencial hoy en la iglesia, sobre todo con lo de la sinodalidad. Es un elemento esencial en la iglesia. Tiene una misión en el mundo. La OFS tiene sí o sí una misión que cumplir en el mundo. Salvaguardando mi identidad, por supuesto. Y también hay una unión, la tercera afirmación fundamental, tiene que haber una unión con la jerarquía, por supuesto, para no caer en las herejías de los movimientos pauperísticos de la Edad Media, que no querían saber nada con los obispos. ¿Cuál es el proyecto del laicado franciscano de acuerdo a el Cántico de las Criaturas? ¿Cuál es ese proyecto del laicado franciscano? Y este proyecto del laicado franciscano va a estar entre realismo y utopía, la conjunción de las dos cosas. Francisco unía las dos cosas, acuérdense, las parejas, sol, luna, viento, agua, fuego, tierra. La conjunción, ¿no? Y aquí yo lanzo unas preguntas para que ustedes las desarrollen después, ¿no? No digo que las desarrollen ya, pero los que trabajan en la OFS, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Solamente reunión? Chau. Y los que no trabajan, ¿por qué? Y los que no trabajan, ¿por qué? ¿Qué grado de responsabilidad asumen
los seglares franciscanos frente a la crisis de la OFS? Tercera pregunta, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad asumen los laicos frente a la crisis de la OFS? Esto me va a ayudar para crecer en el realismo y la utopía, para conjugar las dos cosas, realidad con ideal. Esto significa realismo y utopía. Realidad, el ideal encarnado en la realidad encarnada en el ideal. No renunciar al ideal. Esta es la utopía, el ideal es la utopía franciscana. Y después viene dos cosas que quería ya terminar ya con esto, las metas del proceso formativo, ¿no? Y acá apunto a la formación de la OFS. Primero, formar para el liderazgo. Y no tener miedo de esto. No creer que esto es soberbia, no creer que esto es solamente le corresponde al mundo empresarial. No, el líder tiene que estar al frente de sus hermanos y es un servicio. El liderazgo es un servicio. Lo dije cuando hablé del hermano Sol. ¿Hay líderes en nuestras fraternidades? Y si no hay, ¿por qué no hay? ¿Qué pasa? El problema fundamental, yo creo que es muchas veces, no en todas las fraternidades, pero en algunas, me parece a mí, eh, no formar hombres y mujeres carismáticos, porque algunas veces queremos formar hombres y mujeres carismáticos. No, no formar hombres y mujeres carismáticos. Hay que formar personas que sean agentes multiplicadores. ¿Qué significa esto? Yo tengo que multiplicar la fraternidad, no restar, no dividir la fraternidad, sino yo tengo que ser instrumentos de crecimiento en mi fraternidad, tanto para adentro como para afuera, tanto para la fraternidad ad intra como la fraternidad ad extra. ¿Mm? El problema muchas veces está en detectar los líderes, pero también algunas veces se exige tanto a un líder que se lo quema, que se lo quema. Se le exige tanto con las críticas, con los desencuentros, con la no comprensión de la función que está cumpliendo un ministro o una ministra, se lo quema y no lo cuidamos. Y después nos quejamos y decimos, ay, no tenemos para quién elegir, a quién votar. No sabemos quién va a estar al frente de la fraternidad. Y cuando sube alguien, enseguida le bajamos línea, ¿no? Sin asco. Entonces, el líder no pocas veces algunas veces el líder tiene que ser molesto y algunas veces nos va a molestar y sí, también saber aceptar las sombras del líder, ¿no? Algunas veces va a ser crítico y bueno, sí, pero también es importante que sea hermano, principalmente. Eh, es un servicio con otros, ¿no? Entonces, estas metas del proceso formativo, hay un proceso. Este proceso formativo de las fraternidades, acuérdense que hay formación inicial y formación permanente. La formación inicial es el aspirantado, postulantado, noviciado, ¿no? La inicial o los profesos temporales o los que hacen profesión temporal. Pero la formación permanente se desatiende muchas veces o la formación permanente queda en un capítulo que vamos a tener cada tantos años, en un encuentro. Y la formación es importante hacerla también la permanente mensualmente, ¿no?
El problema no es tener un buen esquema sobre los laicos franciscanos, sino tener cierta visión del seglar franciscano. ¿Mm? O sea, yo tengo que tener una visión de lo que es el seglar franciscano, aunque tenga un esquema, pero no atarme al esquema de manera rígida. Formar no es fabricar, acuérdense. ¿Mm? Formar no es fabricar. El que forma, el que sirve, el que forma sirve, de lo que habla, de lo que dice y de lo que forma, tiene que ser testimonio, porque si no pierde autoridad. Hasta acá llegué. ¿Alguna pregunta? Ocupé 25 minutos más, pero no importa. Bueno, comenzamos tarde también, ¿eh? Así que. Vamos a Muy pedir a corto, Huguito, muy los corto. hermanos que abran las cámaras y los micrófonos, así nos vemos y compartimos con Hugo alguna pregunta o algún agradecimiento, algún comentario, ¿sí? Bueno, Olguita. No, realmente todo resulta muy corto, para mí al menos. El tiempo se pasa volando y es importante esto de poder abrir la cabeza y de saber que tenemos que ser testigos y testimonio de lo que hemos aprendido como franciscanos y de esto también ser críticos en lo que nos falta, ¿no? Que en esto yo creo que a veces nos hemos llenado de conocimientos y estamos en las reuniones y nos falta todavía salir para afuera. Creo que eso es fundamental y te re agradezco. No sé si alguien ha podido hacer así un resumen tan importante, desde el cántico hacia nosotros, los hermanos, y el servicio en las fraternidades. Gracias, Hugo. Gracias. Yo quería expresar que realmente han sido 3 encuentros que son una joya. Sí. Y me da la sensación que, como les decía recién a los hermanos, tenemos que volver a ver los videos, porque esto nos ha dejado unas bases y nos ha hecho recordar también Sí. cosas Sí. que hemos aprendido o que hemos hablado antes, pero que con el correr de los días como que a uno se le divagan, se le diluyen. Este resumen que ha hecho del seglar franciscano al final el padre Hugo, Fray Hugo, ha sido un resumen extraordinario de lo que ha hecho. Y me parece que ese final lo tenemos que volver a ver y volver a pensar. Y devolver en reunión de fraternidad lo que cada uno piensa y siente de esos temas que él ha tocado. Exacto. Muchas gracias, Fray Hugo. Y bueno, ha sido realmente extraordinario. Gracias. Bueno, mi nombre es Laura, soy de la Fraternidad de San Juan y nunca me imaginé que iba a encontrarme con este análisis. Cuando lo empecé a ver, porque yo a usted no lo conocía, entonces cuando empecé a ver el video y empecé a escuchar sobre la simbología, sobre Carl Jung, sobre el cántico este de las criaturas, que uno dice qué bonita poesía, que cuando empecé a analizar todo esto de los arquetipos, todo, ¡guau! Es muchísimo. Así se explotó la cabeza. Y yo soy profe, entonces lo que dice Beatriz, o sea, esto es para analizarlo y llevarlo a los chicos algo más concreto, porque si no pareciera que fuera una poesía bonita, pero habla, se juega la vida
en ese cántico, una forma de vida, que es lo que termina diciendo usted con esto del seglar franciscano. Se juega todo, desde el nacimiento, desde lo que somos hasta la muerte, de lo que peregrinamos en este andar y cómo peregrinar, como esto es de lo de la esperanza que este año en el jubilar estamos viviendo. Y bueno, para mí ha sido maravilloso. Yo le quería preguntar que en uno de los videos que todavía quiero seguir deshuesando, rumiando, habló de Eloy Leclerc, ¿sí? Leclerc. Y dijo de dos libros que hablaban del cántico. ¿Los nombres me los podría decir? Ajá. El Así, otro, El Cántico de las Fuentes. uno es el canto de las fuentes. El el canto de las canto de fuentes. las fuentes. Canto de las Fuentes. Y el otro, el cántico de las criaturas. Ah, bien. Bueno, lo voy a buscar. También integré ¿no? Francisco, maestro de oración. De Ajá. Leckmann, de Leonardo Leckmann, un franciscano alemán. Y otros más. Lo que me faltó hablar es de Laudato Si, porque la actualización está en Laudato Si. Entonces, yo les recomiendo que lean Laudato Si también, ¿no? Sí. Porque el cántico está acá interpretado por el Papa Francisco, ¿no? Que me parece muy rico. Aunque ya es del 2015, pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, muchísimas gracias, un placer haber escuchado, haber aprendido todo lo que he aprendido en los videos y lo que seguiremos aprendiendo. De nada, Laura, gracias. Gracias, Hugo, Mercedes y Gustavo, te Muchas gracias, agradecemos. Vito. Buenas. La Muy verdad lindo. que es un itinerario, como decía Baldi, es un itinerario espiritual, si se quiere, ¿no? Con todo esto de los arquetipos que me pegó bastante. Y bueno, las últimas preguntas finales de la OFS todavía están resonando y me están pegando y me están removiendo qué estoy haciendo, ¿no? Así que gracias por movernos hacia este encuentro con el espíritu de Francisco que hace rato no teníamos. Muchas gracias, Ceci, también, que siempre está ahí acompañando y alentando. Y bueno, muchas gracias, Hugo, por todo este tiempo. Sé que están todos muy ocupados, pero bueno, que dedican este tempito para nosotros. Así que muchas bendiciones. Bueno, no sé si algún otro hermano de los que no vemos quiere decir algo, si no, volver nuevamente a agradecer a todos, a cada uno, a los que después también lo ven. Esto es también crecimiento para toda la orden, para la región. Así que, bueno, el esfuerzo de Hugo, el esfuerzo de Ceci, por supuesto, pero bueno, Hugo, especialmente el tuyo, por tu enorme aporte, por tu calidez, por tu humanidad, por tu simpleza, por hacernos sentir ganas de seguir siendo seglares, ¿no? Bueno, negro. ¿no? Y también de bajar a esta realidad y a esta utopía, ¿no? Así que bueno, gracias por esto. De mi parte, el abrazo es inmenso para cada uno y decirles a todos que bueno, ahora caminamos hacia el capítulo regional desde la mirada de región, ¿no? En las fraternidades locales siguen las vidas cotidianas, pero como región caminamos hacia el capítulo regional que ya nos queda poco y ahí vamos a encontrarlo seguramente a Hugo. Así que gracias. También lo vamos a encontrar a Fray Sergio y por supuesto a Fray Raúl, que es nuestro asistente, y con ello cerrar un ciclo
de estos años que nos han acompañado tanto, tanto, tanto y no tenemos palabra de agradecimiento. Así que bueno, gracias, un aplauso grande. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Muchas Te vamos gracias a a- ustedes. No, por favor, y te vamos a pedir una bendición. También encima te pedimos una Bueno, bendición. cómo no. El Señor esté con ustedes. Con tu tu espíritu. espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Les Amén. Amén. muestre su rostro. Tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Los mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Amén. Bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus fraternidades, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Amén. Las Gracias. últimas palabras del cántico terminamos. Alaben, bendigan y sírvanle con gran gran humildad. Con gran humildad. Con gran humildad. Mucha paz. Muchas Bendiciones. gracias a todos los que organizaron esto. Gracias. Chao, chao. Besos. Chau, chau. Muchas Gaby. gracias. Adiós. Chao, Chau, chau. chao. Muchas Chao. gracias. Chau, chau. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda, toca la